Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. En el silencio de tu alma se esconden los más bellos secretos de tu corazón. El silencio no es la ausencia de sonido, es un estado tranquilo en el que puedes oír lo que se mueve en tu interior con mayor claridad. El silencio se descubre a través de las maravillas de las conversaciones donde las palabras son incapaces de pronunciar aquello que pronuncia el propio silencio. En el trabajo callado y tranquilo los dones de las personas se hacen visibles. La palabra, cuando es clara y sincera, nos acerca a los demás, nos ayuda a darnos a conocer, nos muestra lo que los demás piensan y viven. El silencio es el mayor grado de comunicación que podemos conseguir como seres humanos y entre los seres humanos. Ábreme el cofre sagrado de tu silencio. Comparte conmigo desde lo que eres, desde lo que vives, desde lo que lloras y desde donde te alegras, pero sin palabras. Entraré de puntillas sin hacer ruido para no romper la hermosura que ofreces a través de tu silencio. El silencio es el mayor grado de la comunicación. Buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos en este momento La Voz de la Noche en una nueva edición donde nos estamos encontrando a través de también los silencios que, aunque parezca una contradicción, silencios que se producen a través de la radio. Esos momentos donde la palabra no puede alcanzar lo que alcanza una sensación a través de la musicalidad o a través de esos segundos donde no hay nada. Eso se alcanza a través del silencio. A eso lo cautiva, lo enamora, lo seduce el silencio. Un saludo muy cordial, comenzamos La Voz de la Noche. Que me palpen de armas, dijo el poeta, y el poeta se llamaba Óscar Martínez, un poeta argentino que ha escrito lo siguiente y que me gustaría que fuese la introducción esta noche de nuestro programa, en este 17 de mayo. Que me palpen de armas. Creo en el amor como la experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegrías. Y en el amor correspondido como la felicidad misma. Pero no fui educado para él
ni para la felicidad ni para el placer. Porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que supone. Cada día entonces, todavía, es una ardua conquista, una transgresión, una desobediencia debida a mí mismo, una porfia, la laboriosa tarea de desaprender lo aprendido, el desacato de aquel mandato primario y fatal, a aquel dictamen según el cual se gana o se pierde, se ama o se es amado, se mata o se muere. La vida, por lo tanto, no me ha endurecido. Ese sea tal vez mi mayor logro, que me palpen de armas. Dejo a un lado, si es que alguna vez tuve, o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo de mano armada, en el que la felicidad se compra con tarjeta de crédito. No quiero que la lucidez me cueste la alegría, ni que la alegría suponga la necedad o la ceguera. Pero no me es fácil, me cuesta vivir a contratiempo, con la sensación de ser testigo de un desatino histórico gigantesco, de un extravío descomunal, tan irracional, absurdo y desolador como la bomba de neutrones. No entiendo al mundo. Me parece, como dice Serrat, que ha caído en manos de unos locos con carné. Me siento ajeno a la debacle, pero en el medio de ella. Mi vida es apenas un instante en el océano del tiempo, y es como si quisiera que ese instante fuera sereno y hondo, en el medio de una desordenada, profunda, histérica e histrónica, de un holocausto definido, siempre a punto de estallar. Me desazona la banalización de la vida, el pavoneo de la insensatez, el triunfo de la prepotencia y de la ostentación, la deshumanización salvaje de los poderosos, la aceptación y el elogio del sálvese quien pueda, la práctica y la prédica del desamor y de la histeria. Me desazona la idiotez colectiva, la idealización de lo superfluo, el asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecía nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace tanto que el cosmólogo Sagan, en un artículo extenso, escrito como desde un punto perdido en el infinito del espacio, desde el cual el mundo se observa como una bolita cachuza, terminara diciendo: besen a sus hijos. Escuchemos a esos hombres, sigámoslos, leamos a los poetas. No permitamos que el misterio de la existencia deje de estremecernos cada día, porque es el cosmos más alto que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia. La vida de un hombre merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo. Al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol y arrullados por el sonido mágico e irrepetible de su follaje, mecidos por la mano invisible del viento, estaremos a salvo de la alineación y de la orfandad, siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria, mientras nos sea posible reconocer en ella nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos hiera en la vida, que la ferocidad no nos pueda el alma, que nada troque nuestra dicha en estar despiertos, que una caricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante. Besemos a los que amamos, amémonos.
Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciarlo. ¿Con qué conviven tus hijos? Tenemos la creencia tantas veces que el ser sensibles es negativo, que el ser sensibles nos perjudica, que el ser excesivamente sensibles nos hace excesivamente vulnerables. Parte de razón tienen todas estas expresiones, porque cuando una persona es sensible, es más sensible, es infinitamente sensible, es una persona que es capaz de sentir y de percibir mucho más todo lo que le rodea. De modo que inevitablemente es más dañada por lo que le rodea. Pero también se puede utilizar la sensibilidad de un modo positivo, como la afirmación de esta semana: mi sensibilidad me asegura a la vida. Mi sensibilidad me asegura a la vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con mi sensibilidad soy capaz de percibir más internamente y más extensamente la vida. Estoy más cerca de todo lo que pasa a mi alrededor. Respiro cada acontecimiento, cada ser, cada persona, cada acto. Y lo respiro con un gesto de protección que es necesario. Uno no debe ir a la guerra sin protección, pero también con esa alerta para que todo lo que haya de ser percibido se perciba. Nuestra afirmación para trabajar durante toda esta semana hasta el próximo sábado día 24, trabajaremos con nuestro cuaderno del crecimiento personal. Mi sensibilidad me asegura a la vida. Mi sensibilidad me asegura a la vida. Y vamos con los minutos que dedicamos cada semana a nuestro ABC de la iluminación, al diccionario del crecimiento personal. Esta noche desarrollaremos la última palabra, el último término con la letra A, porque a partir ya de la próxima semana empezamos con la B. Adultos. Todos los niños son inteligentes, mucho más inteligentes que los llamados adultos. Los adultos son solo llamados. Es muy raro encontrarse con una persona que sea realmente un adulto. La principal característica de una persona verdaderamente adulta es que mantiene viva la inocencia y conserva la mirada asombrada y el corazón inquisitivo de un niño. La pureza y la claridad del niño siguen intactas en él. Ha logrado derrotar a la sociedad. No ha permitido que nadie destruya su inteligencia. Y
entramos en ese pequeño espacio que cada sábado dedicamos a ese parecido no es lo mismo durante todo este mes desarrollando dos términos, automatismo, repetición. Inés Olivero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué nos cuentas, Inés? Bueno, consideremos sobre lo que venimos charlando los beneficios de la repetición. Como instrumento del aprendizaje y ejercitación de la memoria, la repetición es la, herramienta más convincente. Sabemos por experiencia que en cualquier estudio el auxilio de la repetición nos permite acceder a los saberes buscados. No obstante, vale la pena recordar que esta repetición, si no se hace con toda la atención consciente, no alcanza el objetivo previsto. Incurrimos además en automatismos cuando se nos escapa el sentido de lo que estamos procesando, cuando nuestra vida cotidiana se hace sosa, insulsa y sin poner ninguna pasión en lo que hacemos. Y al hacerlo de este modo, si llegáramos a ser interrogados sobre nuestra finalidad o sobre la finalidad de lo que estamos haciendo, seguramente vamos a quedar descolocados y no vamos a poder dar una síntesis, porque no hay una atención consciente que lleve adelante el sentido de nuestra tarea. Por ejemplo, si se estudia de memoria, sin la suficiente atención al contenido, cualquier pregunta que uno le haga al estudiante desprevenido lo deja sin recursos. Va a decir, ¿cómo? Yo estudié otra cosa en el libro, porque por ahí fijó de memoria una serie de conocimientos sin haber hecho la ligazón con la comprensión consciente. Fijémonos que en nuestra vida de todos los días nos ocurren cosas de este tipo que dejan un sabor amargo a la vida que vamos viviendo. Por eso vale la pena seguir haciendo hincapié en la reflexión de estos dos términos. Y lo dejamos para la semana que viene. Gracias, Inés, un abrazo. Igualmente, un beso grande. Buenas noches. ¿Estás cumpliendo el propósito del mes? Esta semana es un propósito, este mes en realidad es un propósito difícil para muchos de nosotros y para muchas de nosotras. Porque el propósito de todo el mes, lo que queremos que hagas, que intentes hacer durante todo este mes en tu trabajo personal, es ocuparte de ti. Es mirar qué te pasa. Es cuidarte, es regalarte, es amarte. Eso es lo que queremos que hagas durante todo este mes de mayo. Regalarte flores, regalarte un libro, darte un masaje, darte un buen baño caliente, disfrutar de un paseo, que el tiempo sea para ti y que además no permitas que la culpa eche abajo ninguno de los regalos que te puedas hacer. ¿Qué es lo primero? Lo primero eres tú, pues esa es la prioridad. Ocuparte de ti, amarte, cuidarte, mimarte, estar enamorada, enamorado de ti mismo, de ti misma.
Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Que Dios no permita que yo pierda en romanticismos, aun sabiendo que las rosas no hablan. Que yo no permita que el optimismo, aun sabiendo que el futuro nos espera, puede ser tan alegre como el presente. Que Dios no permita que yo pierda las ganas de vivir, aun sabiendo que la vida es en muchos momentos dolorosa. Que yo no permita que pierda las grandes hazañas, los grandes momentos, los grandes encuentros con mis grandes amigos, aun sabiendo que hay amigos que fallan. Buenas noches. Que Dios o que yo no permitan, porque Dios y yo, Dios y tú, somos uno. Si realmente tuviéramos esta certeza, ¿verdad que andaríamos de otra manera por el mundo? Estamos entrando en nuestra segunda hora de radio. Tenemos por delante el tiempo de Antonio Blay, nuestras afirmaciones, propósitos, vuestras llamadas telefónicas, esa compañía que nos hacemos y ese trabajo que nos une cada sábado por la noche en Radio Continental. Como hacemos cada mes, en este caso estamos variando el día. En esta nueva temporada hemos dado un paso hacia adelante y lo estamos emitiendo el tercer, no el segundo, el tercer sábado de cada mes. Nuestro tiempo dedicado a Antonio Blay, con nuestra querida Gladys Améndola. Gladys, buenas noches. Buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, una alegría cada vez que estamos aquí. Muchísimas gracias. ¿Sabes que el otro día, Gladys, estuve escuchando programas antiguos nuestros y estuve escuchando cuando comenzamos, cuando recién nos conocíamos, y te advierto que no éramos muy distintas ahora después de un par de añitos? Ah, pero qué bueno, qué bueno. Estamos siendo y dejando que suceda. Sí. Era como si ya nos conociéramos cuando empezamos. Qué bueno. Bueno, Gladys, vamos a hablar de la reeducación de la mente con Antonio Blay. Del personaje, es uno de los puntos que Blay toca. ¿Qué nos puedes decir? La idea predeterminada que no dice que lo que somos es lo que somos. Yo soy energía y potencia, pero yo no soy lo que creo que tengo. Yo soy energía, yo soy amor, yo soy inteligencia. Eso es lo que soy, no lo que tengo. Eso no es lo que soy. Y eso es lo que dice Blay. Yo no soy ninguna idea. Las ideas son las que predeterminan todas mis emociones, toda la vida que creo vivir, y en realidad soy vivida por mis emociones. Entonces, de lo que trata Blay ahora es, vamos a reeducar la mente, vamos a tratarla con amor, como si tratáramos a un niño, y desde ahí observarla, mirarla, y solitas nos vamos a dar, solitos, como decís vos, refiriéndose a él y a ella, que escucha, solitos nos vamos a encontrar viendo la falsedad de esa idea del personaje que he formado. Y a partir de esa reeducación de la mente, aprenderé a encontrar la verdadera identidad, ese yo superior, ese es el ser que habita en nosotros y que estamos olvidándonos de que ese es el primer actor de nuestra vida, más que actor, el primer acto natural, verdadero de nuestra vida. Vamos a escuchar a Blay. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme yo y mi modo de funcionar ante las situaciones.
Y como ahora pues las ideas que tengo son las que he ido aceptando por las buenas, de que yo valgo por un lado, que no valgo por el otro, de que soy capaz, de que no soy capaz, de que no merezco, de que no puedo. Entonces todas esas ideas que están metidas dentro, que son las que están configurando y presionando al personaje, pues son ideas totalmente erróneas. Todas las ideas que tengo de mí básicamente son erróneas. Empezando por la idea de que yo soy Antonio Blay, que es un niño o un señor o... Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ni Antonio Blay, ni ningún señor, ni ninguna persona, ni listo, ni tonto, ni alto, ni bajo. Yo soy yo en el sentido profundo, yo en el sentido de un poco luminoso, fantástico, de luz, de felicidad y de poder o de realidad. Yo soy eso, y eso es la constante de mi vida. Eso es la identidad, lo que es idéntico siempre. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás cambia. Cambia mi cuerpo constantemente, cambia mi afectividad, cambian mis ideas, cambian mis experiencias, cambia todo. Y al final dejaré todo eso, el cuerpo, la mente, la afectividad, pero lo que no puedo dejar es lo que soy. Es esa identidad. Esa identidad la soy, no la tengo, no la he adquirido, la soy, es ser. Y por eso no se puede ni incrementar, ni disminuir, ni se puede perder, la soy. Y se trata de que yo llegue a descubrir eso que soy, y se trata de que mi mente llegue a comprender que soy eso y no todo lo otro que he ido diciendo que soy. Es decir, Antonio Blay viene a constatar la idea de que lo que somos, lo que yo soy, el yo soy, que me imagino que es el yo soy también de Saint Germain, sí. Hoy casualmente estaba leyendo yo a Saint Germain, el yo soy no es algo que adquirimos, ni que aprendemos, ni que venimos en este mundo a desarrollarlo, sino que es algo que somos, que tenemos, que está con nosotros y que se irá cuando dejemos nuestro cuerpo, dejemos nuestras ideas y dejemos nuestra afectividad. Exacto, podríamos decir, haciendo una síntesis en una frase, podría ser: yo soy es el nombre de todo ser humano. Yo soy. Todo lo demás es existencial y está bueno que así sea, pero siempre vivimos esa potencialidad de la que habla Blay, la energía, la afectividad, la inteligencia, desde el yo-idea. Cuando decimos yo, estamos diciendo yo y todas las ideas que tengo de lo que creo ser, de lo que creo tener. Y esa es la intención de Blay, de que nos paremos a mirar, a escuchar y a sentir el yo soy, el ser que habita en nosotros. Dice Blay que nosotros no somos el personaje. Gladys, ¿quieres explicarnos, o si no lo explico yo, cómo creamos el personaje? Sí, el personaje se crea desde la idea, cuando comienzo a tener una idea de mí. ¿Y cuándo empiezo a tener una idea de mí desde chiquito? Cuando empiezo a desconectarme del fondo real que yo soy, esa potencialidad de la que insiste Blay. Soy energía, yo soy amor, yo soy inteligencia. Y desde ahí vive todo el chiquito. Ahora, se empieza a desconectar porque cree que eso está afuera, que el amor está afuera, que la inteligencia, la comprensión está afuera, se empieza a desconectar. Y cuando ve que el afuera también no le responde, se encuentra absolutamente solo, desconectado del ser real que él es, y pone la mente central afuera, la pone exteriormente. Y entonces empieza a aceptar los modelos, pero ya no solamente los modelos como indicación de quienes le educan, no solamente eso, sino que además cree ser ese modelo. Yo soy bueno, yo soy malo. Ese yo soy tal cosa es la idea que tengo de mí. A partir de la idea que tengo, crearé además, porque no estoy de acuerdo con esa idea, siempre quiero más, crearé el yo ideal. Y desde ahí empieza a forjarse el personaje. Por eso dice Blay
que la idea empieza a cristalizarse y ahí surge el personaje, surge el que no soy. De todas formas, lo que es importante e interesante aquí es ese tú eres que nos han dicho cuando éramos pequeños. El tú eres, tú eres, tú eres. Y ahí nosotros creamos un tú eres que tiene que ser el ideal, como decía Gladys, que tiene que ser el que es querido, el que es aceptado, el que es amado. Y a partir de ese es cuando nosotros empezamos a crear un ideal que se convierte en un personaje que nunca alcanzamos. Por lo tanto, la frustración es que es ley de vida. Y el desamor y la sensación de rechazo y de soledad es ley de vida porque nunca alcanzamos ese ideal que nos dijeron que teníamos que ser o por el que nos amaron. Creemos que somos amados, creímos que fuimos amados por una forma de ser determinada. Es muy raro encontrarse gente que le dice a sus hijos cuando les regaña: yo te voy a querer hagas lo que hagas y seas como seas. Quererte no tiene nada que ver con que yo te esté regañando. No tiene nada que ver con que me enfade contigo. Quererte siempre te voy a querer. Eso, que está en el fondo de todos los padres, en realidad nosotros cuando regañamos a nuestros hijos o nos enfadamos con ellos, por adelantado y por añadido está que les amamos. Pero esa expresión verbalizada es muy importante. Exactamente. Y además, insiste Blay en este punto del que vos hablás, cuando dice, el niño hace, por ejemplo, unos actos torpes. ¿Y qué se le dice? Tú eres torpe. Claro, sí, sí. Esa es una marca, es un sello. Pero ¿por qué la mamá o quien educa, el papá, dice lo que dice? Porque él o ella lo viven así también, porque han sido educados así. Esto es comprensible, pero de todas maneras ahora lo vemos y podemos modificarlo. Sí, sí, efectivamente. Vamos a escuchar de nuevo a Antonio Blay. Yo no soy absolutamente nada de lo que me han dicho. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar, de donde surgen todos los modos posibles de ser, de donde fluye todo, donde aparece y luego donde desaparece todo. Entonces, que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada, y a descubrir simplemente, o si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es lo correcto, que es lo verdadero. Y este es un gran trabajo, una gran labor, porque mi mente tiene recovecos muy profundos, está llena pues de ideas, de creencias, de órdenes recibidas, de prohibiciones recibidas, de consignas recibidas, y toda la vida es como una especie de canal que está fluyendo, pero con los límites que le imponen las ideas. Si así, yo nunca podré cambiar en mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Ya que yo puedo ver conscientemente, por ejemplo, todo esto que ahora estamos explicando y oyendo, y eso no me cambia. Suponiendo que lo acepte y que lo vea claro, que curiosamente no me cambia. De momento me da pues una expansión, una cierta ilusión, pero luego me encontraré que seguiré funcionando como siempre. Porque lo que me hace funcionar es los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambie las consignas, las ideas profundas, no puedo cambiar los modos de funcionar. Cuando cambie las ideas profundas, cambiarán mis modos de funcionar sin mayor esfuerzo. Esos son estos condicionamientos profundos que se han adquirido. El hombre es un ser de ideas cristalizadas, tal como funciona. Y el verdadero trabajo exige que yo llegue a transformar o a limpiar todas estas ideas que están cristalizadas dentro. Por lo tanto, hay un trabajo aquí grande a hacer para limpiar todo ese inconsciente, para reeducarlo. De hecho, el inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas. Entonces, lo que realmente necesita es que se le reeduque.
Así que repetimos el concepto con el que comenzamos, la reeducación de la mente. Yo no soy absolutamente nada de lo que me han dicho que soy. Yo soy amor, soy gozo, no un yo que siente amor, no un yo que siente gozo. Dice Blay que no produce cambio el que lo sepamos, ni siquiera el que nos demos cuenta, que lo que realmente produce cambio es cambiar las ideas profundas que hay en mí, porque somos seres, y es verdad, de ideas cristalizadas, y es verdad. Gladys, ¿y cómo se cambian esas ideas profundas que hay en mí? Bueno, antes, viste que fuerte, ¿no? Es fuertísimo escuchar, suponiendo que yo lo escuche y lo acepte, esto no me va a cambiar. Claro, solamente sí, te quedas así como diciendo que entonces no hay salida. Claro, porque hay es como que hay como una muy buena intención para trascender esto. Pero mientras yo no esté, esto es la reeducación de la mente, empezar a vivir, pero fíjate que es más que seguir pensando, es seguir viviendo lo que soy, esa identidad de la que habla Blay. Entonces él habla de las potencialidades. Mientras yo no esté mirando que estas ideas están ahí, y yo no soy ninguna idea, ¿cómo registro que no soy ninguna idea, siendo lo que soy? Entonces ejercito la potencialidad que soy, la energía que soy, la fuerza vital que soy, el amor que soy, no el amor que me dan, que está muy bueno, pero ejercito activamente el amor que soy, ejercitándolo, sintiéndolo. Lo mismo ejercito la intención profunda de ver. Miro para ver, dice Blay siempre, nada más que eso, no para juzgar, miro para ver. Y desde ahí ejercito el ser que soy. Cuando te decía antes esto de que yo soy, sería el nombre de todo ser humano, es esto, la potencialidad fuerte. Y él, en algunas otras oportunidades hablamos de actualizar las potencialidades que somos. ¿Y qué sería actualizar? Ejercitar el amor, pero no cuando sucede algo afuera, ejercitarlo constantemente. Así como respiramos, que se torne, se transforme. Pero ¿cuál es el trabajo a realizar exactamente, prácticamente, Gladys? En este momento podría ser esta mirada atenta a lo que está sucediendo, pero además hay ejercicios muy claros, muy simples, como dice Blay, sería ir al inconsciente. La mentalidad infantil quedó ahí. Entonces sería ir al inconsciente, hablarle, y en minutos, a veces son 4 o 5 minutos, uno se sienta todos los días y le habla a ese niñito, esa niñita. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, Mariló se sienta, cierra los ojos y le habla a esa niñita Mariló, la más pequeñita que se recuerda a Mariló, y le dice: Mariló, vos no sos ninguna idea, vos no sos la idea que te dieron tus padres, de la manera que le salga a Mariló. Lo que surja ahí, no sos ninguna idea, vos sos energía y siente, Mariló, la energía. Vos sos amor y siente el amor. Al principio que el amor, uno dice, ¿de dónde lo saco? Bueno, a veces una muletilla puede ser un ser querido, alguien que le incide para que surja el amor. Entonces uno recuerda a un ser querido, y cuando le dice vos sos amor, al principio recuerda, después lo suelta y solamente siente el amor. Y vos sos inteligencia en el sentido de miro para ver, ese asombro, esos ojos grandes que uno pone cuando quiere mirar nada más. Y ejercita eso, y le dice, la única manera que el inconsciente, el niñito, acepte y entienda, es además haciéndoselo sentir. Entonces le dice, vos no sos eso, vos sos energía, sos amor, sos inteligencia. Y desde ahí viví, Mariló. Y entonces después siguen los ejercicios, que otros días podemos hacerlos, y siguen los ejercicios, y además, inmediatamente de eso, la niña, Mariló, está en un momento dado, lo que surja, puede ser una fantasía como puede ser realidad, surge en un momento de su vida, de chiquita, y esta vez lo que surge lo vive desde ahí, porque recordemos que había dicho antes, se empieza a desconectar del fondo real. Uh-huh. Entonces vuelve a casa. Muy bien, volvemos a escuchar a Antonio Blay. Otra faceta del trabajo es conseguir
reunificarme con lo profundo, volver a esa profundidad de donde está emergiendo todo y de la que me separé en la infancia cuando me instalé en la zona externa de la mente. ¿Y cómo se consigue eso? Por un lado se consigue viviendo a fondo mi potencial positivo. Cuando yo me obligo a vivir mi energía, mi inteligencia y mi afectividad más y más, estoy permitiendo que yo me haga consciente de la fuente de donde está saliendo todo eso. Me está acercando al fondo. O sea que una vida vivida plenamente hace que yo me vaya descubriendo como algo cada vez más profundo, como visión más profunda, como un sentir más profundo, como una potencia, una energía mucho más profunda, por el simple hecho de que yo voy movilizando. Terminando nuestro tiempo de Antonio Blay, Gladys, para cerrar, ¿qué podrías decir a nuestros oyentes y cómo podríamos condensar ese yo soy, que es el tema de hoy, esa reeducación de la mente de la que Blay nos hablaba y ese cambio de las ideas profundas, cristalizadas que todos tenemos, que Blay nos lo ha dicho en más de una ocasión? Sí, sería más que importante insistir en esto de vivir a fondo el potencial positivo que yo soy. Vos viste que él insiste que para reunificarme necesito volver a mí, es volver a ser yo mismo. Cuando se habla de ser uno mismo, uno cree que ser uno mismo es ser todas las emociones que le vienen juntas, todas las cosas que vienen de afuera juntas, y en realidad es volver a mí, volver al simple hecho de movilizar el potencial que soy. A tal punto casi no se entiende a veces esto, y ahora lo vamos a ir entendiendo cada vez más, es que Blay dice muchas veces, si esto de ser uno mismo, si esto queda claro alguna vez, porque parece que está claro y no lo está, porque todo el curso es eso, es lo mismo, se trata de quitar todo lo que cubrimos y detrás de todo esto estamos nosotros. Y como dice Blay, y desde ahí vivir. Y desde ahí vivir. Muy bien, con ese desde ahí vivir, colofón perfecto de nuestro tiempo de Antonio Blay, nos despedimos de Gladys. Gladys, nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Gracias, un beso muy fuerte. Un beso. Buenas noches. Tenemos aquí en el estudio a Gladys, vamos a repetir nuestro mantra con ella esta noche. Y tú desde donde te encuentres, a la hora que estés escuchando este segmento del programa, en voz alta, porque tiene mucho más poder, porque tiene mucho más sentido, porque cobra resonancia, porque se convierte en un mandato para la paz, para la sanación, para el equilibrio, para la igualdad. Nuestro mantra al universo. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Bhavana, en la filosofía yógica, es el nombre que recibe la comprensión de la unidad que subyace en todo cuanto acontece en el universo. Como cada mañana, Lola, el
me siento a meditar. Hoy he amanecido con un conflicto cotidiano, la infravaloración. Tengo la autoestima por los suelos. Otros días también la tengo, pero es que hoy además me doy cuenta. Me doy cuenta que aunque aparente otra cosa por mi educación, aprendizaje y estrategias, en el fondo no me siento valorada, porque yo misma no reconozco mi propio valor, no me he permitido ejercer mi propio poder personal. Cuánto trabajo por delante, se me hace un mundo, me dan ganas de tirar la toalla. ¿Meditar? ¿Para qué? Si tengo un agujero en el plexo solar, que es un agujero negro, que se lo chupa todo, todos los esfuerzos, las intenciones, las meditaciones y las decisiones parecen siempre acabar cayendo en el saco roto del agujero negro de mi plexo solar. Pero oigo, los seres superiores como los inferiores participamos todos de la misma vida, formando en el espacio infinito un solo cuerpo cósmico. Desde luego, yo me siento claramente entre los inferiores, pero esto algo alivia. Si todos participamos de la misma vida y formamos el mismo cuerpo, empiezo a sentirme importante y necesaria. Escucho. Superior e inferior son aspectos de una dualidad que solo tiene sentido en un mundo relativo. Para ser un superior tiene que haber un inferior en el que referenciarse. El superior sin el inferior no es nada, y a la inversa. Sin embargo, más allá de ese mundo relativo, expresión de las dualidades, existe una realidad infinita en la que cada pieza del engranaje es fundamental para la formación de ese cuerpo cósmico. Me doy cuenta que en el mundo del espíritu, cada uno de nosotros somos protagonistas, no hay actores secundarios. Tengo que valorar mi presencia y aceptar mi responsabilidad en ese cuerpo cósmico. ¿Y ahora qué hago con toda esa responsabilidad? ¿Vuelvo a caer en el vacío? ¿Seré capaz de estar a la altura de las circunstancias? No me estaré creyendo que soy algo que no soy. Oigo. Ni hago nada, ni hago hacer nada. Todo se produce porque esa es tu voluntad. Más allá de tus deseos, de tus complejos y de tus miedos, el espíritu que te anima desde el interior va dando forma a la pieza que tú debes ser en el engranaje. Solo es cuestión de tiempo y energía. Cuanto más te empeñes en ir contracorriente, más energía y tiempo empleas en llegar al mismo sitio. No me queda otra. Creo que la rendición es la vía. Estoy llena de valor porque el espíritu me guía. Cuanto más me aparto de mi yo, de mi ego, con sus deseos, neurosis, con todo aquello con lo que me he identificado, y abro espacio dentro de mí para que se exprese el espíritu, más auténtica me vuelvo. El diamante en bruto que soy solo se pule cuando me aparto de mis identificaciones y le doy espacio al ser. Gracias, Debbie, por compartir tu visión. Gracias, hermana, amiga. Ojalá que el perfume de las flores que crías en tu jardín lo disfrutes antes de compartirlo. Buenas noches. Observa la naturaleza. Asómbrate con el vuelo de un pájaro, con un atardecer, con la salida de la luna mirando una flor. Cuando lo haces, la coraza de tu corazón se desvanece, tu visión se hace más clara y penetrante. Solo así sabrás qué es el amor. El amor no es puramente un sentimiento, tampoco es simplemente una emoción. El amor es una decisión, es el compromiso de pertenecer con alguien, especialmente cuando las emociones y los sentimientos se hayan desvanecido. Es la crónica de un ángel, nuestro fax directo al otro plano, entre dos mundos.
Siembra hoy lo que quieres cosechar mañana. Entramos en ese espacio que dedicamos el tercer sábado de cada mes al curso Evolución Consciente, que está impartiendo para los oyentes de Continental, para toda Argentina y todas las personas que nos escuchan a través de Internet en otros países, nuestra querida compañera y amiga de hace muchos años, Paloma Cavadas. Paloma, buenas noches. Hola Mariló, buenas noches. Buenas noches. Paloma, que se encuentra en los estudios de la cadena SER. Esta noche avanzamos en un tema muy delicado. Para muchas personas es un tema intocable, tabú. Para otras es un tema apasionante porque no sabemos nada de él. Para otras es el final, definitivamente el final y el vacío de la vida. La muerte, un umbral evolutivo, así es como la define Paloma Cavadas. La muerte no existe, dice, solo existe la vida. Educar en la trascendencia y desarrollar la sensibilidad cura definitivamente el miedo a morir. La muerte lúcida es la máxima comprensión de la vida. El mes pasado, Paloma, nos hablabas de la muerte lúcida y yo te interrumpía y te decía, pero hablas con mucha certeza, hablas con mucha seguridad. Es una apreciación tuya, es una teoría, es una vivencia, y tú me contabas un montón de cosas que tienen que ver con tu evolución personal que te han llevado a creer fehacientemente que la muerte no existe. Sí, a creer y a experimentar. O sea, una de las principales pruebas que yo he tenido ha sido a través de las salidas del cuerpo, porque efectivamente cuando tú tienes una experiencia lúcida fuera de tu cuerpo, lo que te queda clarísimo es que, bueno, pues que tú estás ahí, que el cuerpo está en la cama con apariencia de estar dormido y que efectivamente la vida continúa y que un día, pues el hecho de morirse, pues será algo así, solamente que ya no vuelves a reinsertarte en ese cuerpo. El hecho, además de haber tenido experiencias con personas fallecidas, con miles de personas, no solamente algunas de mis seres queridos y fallecidos y conocidos, pero con poblaciones de personas fallecidas en las más diferentes condiciones que se encontraban, pues desde luego me fue reafirmando en todo esto, ¿no? Entonces, todo ello fue lo que dio origen a mi trabajo, a mi primer libro, La muerte lúcida, y a una gran parte de lo que es la esencia de este programa educativo Evolución Consciente, es decir, la posibilidad de que la persona, a través de un conocimiento de sí misma, de una valoración mayor de la vida, de la pérdida de sus miedos, del sufrimiento, pues con todo eso va ganando más peso en lo que es estar vivo y en lo que es conocerse y desarrollar su sentido de la trascendencia, porque fíjate que el hecho de tenerle miedo a la muerte, al final la muerte es como una especie de cajón desastre donde vamos como acumulando todo aquello que no resolvemos en la vida porque no queremos, porque no lo encaramos, porque nos asusta y porque lo vamos dejando ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en la muerte se aglutinan pues toda una serie de otros miedos que la vida es la oportunidad, el estar vivo, la oportunidad que nos da es de ir resolviendo eso. O sea, el hecho de por ejemplo, perderle el miedo a lo desconocido, porque me atrevo con los cambios de las cosas, ¿no? Me atrevo a hacer cambios en mi vida. Piensa que el miedo a los cambios, que es el miedo a lo desconocido, es un miedo básico en el 99% de las personas. Hay personas que no cambian de profesión en su vida, pero no porque les encante su profesión, sino por el miedo a que si no hago esto, ¿qué voy a hacer, no? No cambian de barrio, no cambian de país, no cambian ni siquiera de peinado muchas veces, ¿no? Entonces,
Entonces, el miedo a los cambios, el miedo a los finales de las cosas. Hay personas que viven con terror a que algo se acabe, cuando realmente la vida es un cambio constante, una renovación permanente, desde las células de nuestro propio cuerpo y todos nuestros procesos bioquímicos, desde la naturaleza misma, el otoño y después el invierno y luego la primavera. O sea, todo en nuestro entorno nos está hablando de transformaciones, de cambios, de que las cosas se acaban, pero otras surgen, ¿no? Que el final de las cosas no es sino el inicio de otro recomenzar. Bueno, pues todo esto va haciendo que efectivamente, como no, luego no le vas a tener miedo a la muerte, que es como lo que está ahí cantado desde el día que naces, ¿no? O sea, desde el día que naces hay una evidencia y una gran verdad. La única tal vez que es verdad es que, bueno, un día este cuerpo va a agotar su existencia y su vitalidad, ¿no? Entonces, toda la serie de apegos con las que nos vamos rodeando en la vida para darnos esa falsa sensación de seguridad, de pertenencia, de tener algo, de ser algo, eso también dificulta mucho después el desprendimiento, la soltura, el tema del miedo a la soledad. Muchas veces el miedo a la soledad se confunde con el miedo a la muerte. ¿Cuántas personas yo he tenido en consulta que cuando pues, venían, por ejemplo, pues, porque había fallecido un ser querido, ¿no? Y preguntando y tal, ¿pero tú cómo te lo imaginas? ¿Cómo piensas que puede estar ahora? Ay, no sé, pienso que puede estar tan solo, ¿no? O sea, que muchas veces la soledad se relaciona con la muerte, estar solo, el vacío existencial, la nada, el que no haya nada, el que esté todo eso vacío y sin referentes. O sea que el miedo a la muerte en sí misma, yo digo que es una gran maestra, porque cuando nos atrevemos a hablar de ella, a desmenuzarla, cuando efectivamente compartimos lo que realmente pensamos acerca de la muerte, en sí misma se desdramatiza. Yo eso lo he hecho muchas veces, ¿no? De abrir el debate, decir, pero a ver, ¿pero tú qué piensas realmente? Dime la verdad, o sea, con el corazón abierto. ¿Tú qué crees que hay después? ¿Tú qué piensas, no? Y es impresionante lo que las personas muchas veces empiezan a decirte, que no se lo habían ni planteado, porque no es un proceso racional, ¿no? Sino que se dejan fluir, y el hecho de compartirlo, de dialogarlo, de abrirle la puerta, que deje de ser un tabú, como tú decías en la presentación, ¿no? Ya el tabú, de esto no se habla, ¿no? Eso ya genera miedo. O sea, todo aquello de lo que no puedes hablar, que está oculto, que te lo han prohibido, que te lo han cerrado, ya en sí mismo es temeroso, ¿no? Entonces, en este concepto de querer, de morir o de entender qué es la muerte, como digo, ya hay un trabajo previo a ir haciendo con los miedos, que ya hablamos el mes pasado de esto, ¿no? Si nosotros nos vamos traspasando la naturaleza de nuestros miedos, el miedo a la muerte en sí mismo se va diluyendo. Y si el miedo a la muerte lo entendemos como un paso, como un renacer, como un terminar un capítulo, como cuando nos vamos a vivir al extranjero, ¿no? Las personas que hemos viajado mucho, pues es un poco esto, ¿no? Te vas y se abre otra opción en otro país, con otras gentes, con otras posibilidades, con otra expresión de ti misma, ¿no? O sea, empezar a desdramatizar todo ese tema, empezar a por lo menos admitir que la vida continúa, que solo hay vida en el universo, hasta donde vemos, porque fíjate que muchas personas te dicen, bueno, no hay pruebas de que nadie ha vuelto del otro lado, ¿no? Para decirnos nada. Bueno, esto en sí mismo ya se ha derrumbado, este mito de que nadie ha vuelto, porque las experiencias cercanas a la muerte, que son millones todos los días a lo largo de años, nos están trayendo esa realidad, ¿no? De que efectivamente, bueno, pues hay personas que han estado ahí, que han visto cosas, que han traído datos, algunos datos coinciden con los de otras personas, o sea que hay mucho material que, si verdaderamente la persona se propusiera en esto de querer traspasar y entender qué pasa con la muerte, solo el hecho de querer investigarlo ya nos está trayendo respuestas, porque como digo, la muerte es tremendamente vital. Nunca estamos más vivos que cuando estamos cerca de la muerte. Y esto pues te lo pueden decir las personas pues que han estado en experiencias pues de peligro, ¿no?
al borde de pasarles algo, cuando estamos con personas que pueden perder la vida porque están enfermos, ¿no? Y es como que empezamos a valorar todo. Ay, ahora que está tan mal, ahora es cuando yo quisiera decirle, ahora que podríamos hacer tantas cosas, ahora, o sea, vamos a darnos cuenta que la muerte en realidad lo que nos está enseñando es la importancia de la vida y que no tenemos que esperar a que se produzca ese momento para verdaderamente estar vivos y para valorar todo lo que la vida nos ofrece. Por eso, la muerte lúcida no es una forma de morirse, sino que es un concepto. Yo lo planteo como un concepto. La muerte lúcida supone que la persona ha vivido con lucidez. Luego está en condiciones de traspasar, ¿no? De dar ese paso con la máxima lucidez. Y vivir con lucidez no es sino conocerse. O sea, una vida lúcida supone que la persona tiene como prioridad el conocimiento de sí mismo, quién soy yo, qué finalidad tiene para mí la vida en la tierra, cómo me puedo conocer mejor. Como decíamos el mes pasado, la persona que conoce sus miedos y que se atreve con su sufrimiento ya se conoce, pero se empieza a conocer de verdad. Pero la persona que además se da cuenta que tiene un montón de talentos y de cualidades, que ya hablaremos de eso en otro de estos temas, pues se da cuenta que esa es la que se conoce también. Me conozco en mis miedos para resolverlos y me conozco en mis talentos y en mis mejores cualidades para apoyarme ahí y ser más feliz, ¿no? Y ser más plena en esta vida. Entonces, vivir con lucidez es esto, un conocimiento mayor de uno mismo, un plantearse el sentido de la trascendencia, quién soy yo y efectivamente habrá algo después, cómo evolucionamos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros después de la muerte? Todo mi trabajo en realidad empezó así, empezó cuando yo me empecé a plantear, ¿y qué habrá del otro lado? Y eso que ese cielo estrellado y maravilloso que vemos en las noches de verano, en la latitud que estés, me da igual. Dices, todo eso que está lleno de vida, o sea, ¿cómo puedo yo saber un poco más de todo esto, ¿no? ¿Quién soy yo ahí también? Y procurar tener vivencias de esto, que no sea una creencia, que no me tenga que agarrar a algo que no sé quién me ha dicho, sino de qué manera yo puedo empezar a experimentarme en otros estados de conciencia que a mí me traigan como datos de esa realidad, que a mí me dejen tranquilo al respecto de que esa realidad existe. Y todo eso que tiene que ver con la vida lúcida, pues se va consiguiendo también mediante un dominio más consciente de tu campo energético, de tu sensibilidad, de ese algo más que se extiende a partir del borde de la piel y que es lo que te comunica con tu entorno más inmediato y más lejano. O sea, la manera que tenemos de comunicarnos y ampliar y pasar a otros estados de conciencia, que no sea solo el de la vigilia humana, pues es a partir de ese desarrollo y ese trabajo con tu campo energético. O sea, es dejar espacio a que vaya resonando el eco de la continuidad de la vida, de la existencia completa y continua y para siempre de la vida, de la evolución de la conciencia que no se acaba y que no solamente se da en un planeta como es este maravilloso, sino que se da en todo el universo. Me imagino que en el espacio después de la muerte no hay ni tiempo. Lo que tiene el pasar del otro lado es que, claro, las características cambian. Nosotros hemos estado durante, pues ponle 80 años, ¿no? Que es el promedio de esperanza de vida. 80 años aclimatados a una realidad, a un cuerpo, a un tránsito de la vida en el tiempo, tal, ¿verdad? Y claro, pasas del otro lado y te das cuenta que ya no hay un cuerpo material, que estás en un cuerpo energético que tiene otras prestaciones y a las que te tienes también que adaptar. Te das cuenta que es un cuerpo que no se desplaza porque no es materia, entonces no se desplaza a modo material caminando, puedes volar con ese cuerpo, te puedes desplazar con el pensamiento, piensas en algo y ya estás en ese algo, en ese lugar. O sea, vuela, como he dicho, no está sujeto a las leyes de la gravedad, es indestructible, es transfigurable, o sea que ya te tienes que adaptar en esa realidad a la idea de que estás ocupando un organismo que es diferente, que tiene otras características, que te das cuenta que no hay tiempo ahí, que lo que hay es una especie
especie de presente continuo, y que para que ese presente continuo tenga sentido para ti, tú tienes que estar muy lúcido, porque si no te adormilas y te puedes quedar pues en una especie de coma el tiempo ese que es un tiempo de máxima utilidad y de máximo desarrollo. O sea que el hecho de mantener ahí la lucidez es también resultado de haber vivido con lucidez, ¿sí? O sea que la importancia de cómo ahí ese presente continuo yo voy a hacer que sea un presente vital y lleno de vida y de riqueza, en la medida que estoy pues con todos mis sentidos, entendidos sentidos ahí como la atención, mi memoria, mi motivación, mis ganas de comunicar, de compartir, de abrirme a lo que hay, ¿sí? Muchas personas después de la muerte se quedan en una especie de ensimismamiento, y es difícil como aproximarte a ellas o ayudarlas, porque no son capaces de salir de su mundo mental, de lo que se llevaron de como recuerdos o apegos. Vamos a ver si nos aclaramos. Estás hablando de personas que han muerto. Sí. Y a las que nosotros queremos ayudar desde este plano físico. Sí, desde este plano físico o desde el otro plano, de gente que ya ha fallecido y que está lúcida y que quiere ayudar a estos que se van incorporando, ¿no?, a esa realidad. Y muchas veces no los puedes ayudar porque no consigues aproximarte, llamarles la atención, o sea, sacarles de su ensimismamiento. Entonces, por eso es tan importante en la vida trabajar, o sea, en la vida lúcida, ir trabajando todo lo que es la motivación, atreverte con las cosas, trabajar tu atención, trabajar tu memoria, trabajar tus mejores capacidades, mantenerlas activas, mantenerlas dinámicas, mantenerlas dispuestas, porque todo eso también es lo que vamos a trasladar al otro periodo, ¿de acuerdo? O sea que en la otra realidad, cuando hemos fallecido, pues estamos en un cuerpo distinto, en un tiempo presente continuo, donde ya no hay esto de rebobino y me quedo en el pasado, me voy al futuro, sino que estamos generando todo el tiempo vida y generando realidad, si estar despierto. ¿De acuerdo? Estamos también ahí con las posibilidades, efectivamente, de hacer todo aquello que a uno le interese y que uno se proponga. O sea que hay mucho por hacer en la realidad post-mortem. Hay personas que eligen quedarse cerca de la realidad humana y echar una mano a los que estamos por aquí, que es lo que la gente llama los guías y tal y cual, ¿no? Muchas veces, si estás ahí muy lúcido, puedes elegir eso, pero puedes elegir pues participar de proyectos en el universo, adquirir cultura del cosmos, saber cómo es realmente esto de evolucionar, esto de vivir en múltiples dimensiones, esto de manejar la energía, entender los sentimientos, cómo son, cómo se generan, de dónde vienen, cómo impregnarnos de sentimientos profundos que vienen de esas dimensiones, porque no son de aquí, de la Tierra, pues la bondad, la generosidad, la paciencia, la entrega, la sanación. O sea, hay tanto por hacer realmente, tanto por hacer, que bueno, pues que es una pena que a veces, pues por no tener un conocimiento mayor de estas cosas, por no estar educados en el tema de la vida y de la muerte, pues el periodo post-mortem, que es un periodo lleno de vida y lleno de posibilidades, pues se quede en una especie de cosa amortiguada, reiterativa, ensimismada, donde la persona no saca ningún jugo, ningún provecho, ¿no? Paloma, cuando hablas de ayudar a las otras personas que han fallecido o cuando estamos en ese plano, a mí es que me sorprende mucho la seguridad con la que hablas de algo tan inaccesible teóricamente como es estar en aquel plano y además conocer lo que sucede, ¿no? Pero fíjate, voy a decir algo que a lo mejor le resuena a muchas personas. Muchas personas que nos están escuchando esta noche seguro que han tenido sueños, lo que llaman sueños, de estar pues con algún familiar fallecido, de verle en esta u otra condición, de haberles pues echado una mano, ¿no? De decirles, venga fulanito, pues no te quedes ahí, pues vámonos para allá, o ¿por qué estás así, hombre? No estés mal, o en fin, algún tipo de sueño de esta naturaleza. Eso
ya es una forma de estar trabajando y ayudando del otro lado, en eso que llamamos sueños, ¿sí? En mi caso concreto, tal vez la diferencia es que todo eso lo he hecho conscientemente. Entonces yo estoy hablando de algo que lo he vivido. Yo me he visto en cientos de situaciones con personas fallecidas, grupos, seres aislados, de las más diferentes categorías humanas, en las más diversas situaciones, ya sean fallecidos por accidentes o por muerte natural o por resultado de una larga enfermedad. Entonces estoy hablando de lo que he vivido. Realmente, ni más ni menos. Y a lo mejor la utilidad que puede tener mi trabajo es pues poder hablar de esto finalmente, con naturalidad, con tranquilidad, sin tabúes, y dando la opción a que bueno, pues cualquier persona lo puede empezar a intentar. ¿Y tú no tienes ningún miedo a la muerte, Paloma? No. Si supieras que tienes una enfermedad y que te vas a morir, te diagnostican 3 semanas de vida. Pues mira, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy revisando ya las últimas galeradas de mi próximo libro que sale en septiembre, que me las han entregado ayer. Pues seguiría revisando eso, terminando mis cosas, pasándomelo bien y celebrando, y bueno, y ya está. Además es que cuando empiezas a vivir esto como una continuidad y con naturalidad, pues puedes tener incluso situaciones que te van anunciando cómo puede ser esto. O sea, yo ya me he visto en muchas posibilidades de irme de aquí, ¿no? ¿De cómo te irías? Sí, de cómo me iría, y por eso el perder el miedo a morir también te ayuda a, bueno, pues a hablar de esto con más naturalidad y a poder emitir tus intenciones al respecto, ¿no? Decir, bueno, pues oye, pues una forma en que me gustaría pues sería de esta manera, ¿no? No tal, o sea, que eso ya lo hace la gente también habitualmente, ¿no? Gente que dice, oye, pues no me gustaría sufrir, pues no me gustaría pasarlo mal, pues realmente me gustaría pues dormirme y ya está. O sea, muchas personas ya lo hacen de forma espontánea. Entonces, que deje de ser espontáneo y que empiece a ser pues algo tan natural en tu vida como estar vivo, porque te digo, la muerte es que no existe, realmente existe la idea que tenemos de la muerte. Lo que yo creo que es la muerte, que es un poco pues el tema también de los miedos. Como decíamos el mes pasado, el miedo tiene mucho de psicológico, de imaginario, de lo que yo creo que me puede llegar a pasar y que me aterroriza y que luego a lo mejor nunca sucede. Entonces con el tema de la muerte es un poco esto, ¿no? Ese gran tabú, ese gran temor, esa cosa fantasmal que además pues nuestra sociedad también se ayuda a recrear el miedo, ¿no? Porque claro, el miedo vende, como decíamos la vez anterior, el miedo vende, el sufrimiento vende, lo escatológico y lo escabroso vende, mucho más que pues por lo abierto, lo diáfano y lo positivo. Y ese es un paradigma también que tenemos que cambiar, porque ya está bien de estarle dando crédito a todo esto, que es horrible, cuando también hay una parte de nuestra naturaleza que clama por estar bien, por ser feliz, por la positividad de las cosas. Uh-huh. Bueno, aquí lo tenemos que dejar, Paloma. ¿Ya? La verdad, sí, ya se pasó ¿no? rápido, sí, se pasó rapidísimo. Bueno. Hemos estado casi 30 minutos y fíjate, no nos hemos enterado. O sea, que hemos entrado un poco en esa dimensión donde no hay espacio ni tiempo. Es verdad. Sí, hemos tocado un poco esa dimensión. Bueno, esta evolución consciente, que es como se titula el curso que Paloma está impartiendo este año en La Voz de la Noche para toda Radio Continental, nos está sabiendo a poco. Pero en fin, nos alegramos mucho de tenerte en la radio, Paloma. Yo también, para mí es un honor y un placer estar con vosotros. ¿Y nos encontramos el próximo mes? Pues claro que sí, con mucho gusto. Un beso muy fuerte. Un abrazo, María. Buenas noches. Buenas noches. La Voz de la Noche. ¿Es lo mismo amor que apego? Con Mariló Garrido. El amor es gratuito, se da sin pedir nada a cambio. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita
para abrirte a todas las personas, a la vida. El amor tiene un carácter indiscriminado. Todo el mundo necesita y puede dar amor. El amor debe ser espontáneo, debe fluir de forma franca y sincera. Es libre, no hay coacción, sale libremente sin control. El amor, amar, es un estado que no elige a quién amar, sino que ama porque no puede hacer otra cosa, porque es el amor. Solo si amas serás feliz. Solo eres feliz si amas. Que Dios te recompense con amor, todo el amor que hayas dado y toda la alegría y paz que hayas sembrado a tu alrededor, en todas partes del mundo. Entrando en nuestra última hora de radio, dentro de nuestro programa La Voz de la Noche. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos realizando este programa de radio desde la calle Rivadavia, al 835, para ti. Te encuentres donde te encuentres, seas quien seas y hagas lo que seas. Lo más importante de todo es que desees y que quieras. Y a partir de ahí el resto es pura coincidencia. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. En primer lugar, ¿por qué criticamos? ¿Es con el fin de comprender o es simplemente un proceso de irritante censura? Si yo os critico, si yo te critico, ¿te estoy comprendiendo? ¿Viene la comprensión a través del juicio crítico? Si yo deseo comprender, si yo deseo captar, no de un modo superficial, sino profundo, todo el significado de mi relación con vosotros, ¿empiezo a criticaros? ¿O me doy cuenta de esa relación entre vosotros y yo observándola en silencio, no proyectando mis opiniones, críticas, juicios, identificaciones o condenas, sino observando en silencio lo que ocurre? ¿Qué sucede si no critico? Uno puede dormirse, ¿no es así? Lo cual no significa que no nos durmamos cuando regañamos o criticamos con intensidad. Tal vez esto se convierta en un hábito y por tanto nos quedemos dormidos. ¿Se logra una comprensión más amplia y más profunda de la convivencia por el medio de la crítica? No importa que la crítica sea constructiva o destructiva, esto no viene al caso. Por lo tanto, la cuestión es esta. ¿Qué estado de la mente y del corazón se necesitan para comprender nuestra relación, la relación entre tú y yo? Estas son palabras de un libro que tiene 20 y tantos capítulos, escrito por Jiddu Krishnamurti, se llama Libertad Primera y Última, con un prólogo de Addus Dudley, en su segunda edición. En este libro, Krishnamurti desarrolla varios temas, aspectos de nuestra vida. Habla de las creencias, habla, como acabo de leeros, de las críticas, habla del miedo, de
de la necesidad de recibir instrucciones espirituales, si eso es así o no lo es, de la murmuración. Es interesante, oración y meditación. Muchos capítulos tiene este libro, 30 y tantos capítulos. Mira, exactamente tiene 36. Y yo he querido resaltar el capítulo, parte de la introducción del capítulo que realiza sobre la crítica, el no criticar. Marly, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y yo, entre otras muchas cosas, decía, ¿qué vamos a hacer cuando hablemos si no criticamos? Porque claro, es que estamos tan acostumbrados a unir cualquier tipo de conversación con una crítica o con un juicio. ¿Hay alguna diferencia entre la crítica y el juicio, Marly? Vamos a ver, la crítica puede ser, como tú sabes, constructiva o destructiva. El juicio, de la misma forma, puede ser un juicio crítico o un juicio constructivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente la crítica es una de las cosas que más atrae la energía negativa que yo conozco. La crítica destructiva, la crítica desde un lugar no puro, no limpio. La crítica es como si tú llamaras hacia ti toda la negatividad. Porque en el fondo tú ten en cuenta que estamos siempre hablando de nosotros mismos. Entonces, si tú criticas fuera o si tú criticas dentro, me da igual, estás como no honrando tu parte más profunda, tu parte más bella, tu parte más pura que está ahí también. Entonces, eso es para... Yo he estado observando personas con enfermedades graves y he observado que es gente muy crítica. Es como si de alguna manera estuvieses completamente ajeno a atraer energías positivas, saludables y frescas. Porque el juicio, yo muchas veces hago la diferenciación más que entre juicio y crítica, porque el juicio es una forma de juicio, de juzgar las cosas. Pero más que juicio, yo lo llamo constatación. Una cosa es que constates. Constato que hoy hace sol o hace lluvia. Estoy constatando. Una definición. Pero no estoy criticando. Claro, yo quería hacer una puntualización sobre esto, porque claro, tú te encuentras con una persona que te enerva y con razón y realizas una crítica porque hay una carga en ti. Pero es que hay gente criticable, por decirlo de alguna manera. O sea, es una definición. Una persona que es egoísta, ególatra, interesada, es una persona interesada, ególatra y egoísta. Y esto es una definición. O sea, ¿dónde está la línea que separa la crítica de la definición? Oye, Hitler era un ser muy criticable. Los dictadores son muy criticables. Los manipuladores de la información son muy criticables, quiero decirte, o muy definibles en el acto que están realizando, porque no es un acto realizado desde el amor. Entonces, ¿dónde llega un momento en que uno dice, bueno, mejor no puedo hablar? Bueno, vamos a ver, ahí está la diferencia entre la constatación y la crítica. Yo estoy viendo una cosa, una ropa sucia y digo, esa ropa está sucia, estoy constatando. Una noticia que yo sé que es A y está siendo presentada como B, es una constatación. Pero en el momento, la gran diferencia está en el momento en que tú inmiscuyes en ese juicio o en esta constatación, inmiscuyes tus emociones. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillito, pero que se entiende muy bien. Si tú, por ejemplo, tienes un cenicero sucio en tu casa, lleno de pití que te encuentras, entonces tú tienes dos opciones. O dices, ese cenicero huele mal, está sucio, voy a cogerle, voy a tirarlo a la basura, voy a lavarlo y voy a colocarlo en su sitio. Ahí has constatado, has tomado una decisión y has actuado sobre el tema. Ahora, si tú tienes una connotación emocional con los pitillos o con que te dejen
los ceniceros sucios, entonces ya dices, pero qué asco, pero quién ha dejado eso ahí, pero aquí estoy yo otra vez teniendo que limpiar la porquería que deja todo el mundo por ahí. Y entonces ahí ya estás en la crítica, ahí estás en el desgaste emocional propio, ahí ya no estás manejando un tema limpiamente, sino estás inmiscuyendo tus emociones, estás mezclando tus emociones, estás gastando muchísimo más energía de la necesaria para conseguir el mismo resultado. Entonces la crítica tiene una connotación emocional, si no es una crítica objetiva, plana y limpia. Estoy diciendo que pasa esta cosa, está pasando, está ocurriendo tal cosa en nuestra sociedad y es presentada de esta otra manera, pero no estoy mezclando mis emociones, no me está pareciendo una injusticia, sino que simplemente estoy viendo que tal periódico, tal periodista o tal persona que maneja la media le interesa manejarlo de esa forma. Lo estoy constatando, pero no estoy mezclando mis emociones, porque entonces es cuando viene el boomerang negativo. No estoy diciendo que no se enjuicie, sino que el mezclar tus emociones es lo que realmente hace con que tú pagues el pato de tu crítica. Entonces, esa es la gran diferencia, el desgaste y la implicación emocional que tú puedas tener en el juicio. Entonces, en el momento ya es crítico, porque en el momento en que tú estás juzgando o constatando una cosa sin mezcla emocional, estás constatando una situación y buscándole una salida de una forma limpia, de una forma clara y de una forma que no te desgasta. En el momento en que tú tienes una connotación emocional, entonces ya estás haciendo un juego energético. Fíjate tú que hay aspectos muy interesantes sobre eso de la crítica, porque no hay duda que para la justicia humana hay muchas cosas que tú puedes criticar con toda la razón del mundo, porque tienes una sensación de justicia, que eso es injusto. Sin embargo, hay que darse cuenta que en ese mundo en el que estamos hay injusticia, claro que la hay, y que no la vamos a poder corregir por mucho que nos esforcemos y por mucho que nos apliquemos. Lo que sí podemos es hacer lo posible. Mira, hay un pequeño cuento que quiero contar aquí que muestra muy claramente lo que estoy diciendo. Hay un incendio en el bosque y hay un pajarito, un lorito, que va, coge una gota del agua y la tira al fuego. Y va y coge otra gotita del agua y la tira al fuego. Entonces los demás pájaros se mueren de risa y dicen, mira ese tonto que cree que va a apagar el incendio. Entonces el otro les mira y dice, no creo que voy a apagar el incendio, pero yo hago lo que puedo. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está actuando sin un desgaste, sin decir qué horror, qué miedo, qué espanto. Yo hago lo que puedo, yo tiro mi gotita al incendio. Y si todos los pájaros lo hicieran, a lo mejor apagábamos el incendio. Eso es más o menos lo que quiero decir. Tú tomas una actitud coherente, tú tomas una actitud adecuada a la situación, sin desgaste emocional, pero sin pasividad. No estoy diciendo que haya que ser pasivo, sino activo, pero que dentro de esa actividad, dentro de esa acción, que no te desgastes emocionalmente, porque la crítica negativa atrae la negatividad para ti. Y repito, he visto mucha gente enferma, pero muy enferma, con un historial crítico, que todo le pone defecto, que todo lo ve mal, porque eso enlaza con una cosa importantísima, que es el poder de la palabra. Tú puedes decir cualquier cosa de una forma que no hiera, de una forma que no provoque, de una forma en que tú estás diciendo lo mismo que dirías con palabras más agresivas, pero dándole al otro una posible salida. Mientras que hay palabras agresivas, directas, que acorralan al otro. Y entonces tienen una vuelta. Hay mucha gente que está viciada en esa especie de discusión
o argumentación infinita sobre cualquier tema, porque ya digo, cada uno tiene el derecho de ver las cosas desde la ventana por la que mira. Si tú miras delante de tu casa, vas a ver un tipo de cosas. Si miras por detrás de tu casa, vas a ver otras. Y las dos son verdaderas. Depende siempre de la ventana en que estés mirando, vas a ver una cosa u otra. Por lo tanto, no se trata de que tú tengas la razón siempre, porque eso es uno de los defectos del ser humano. Tenemos una idea en nuestra cabeza y esa idea la queremos imponer a la realidad. En lugar de ver la realidad neutramente, estamos imponiendo a la realidad que nosotros deseamos, queremos o creemos en nuestra cabeza. O sea, de alguna manera estamos críticos porque estamos imponiendo a la realidad nuestra realidad. Porque la realidad externa que nosotros vemos corresponde de una forma absoluta y totalmente exacta al pensamiento de la humanidad. Estamos materializando fuera todo lo que hay en las conciencias humanas. Por lo tanto, si queremos cambiar lo que ocurre fuera, lo que tenemos que hacer es cambiar la conciencia del ser humano. Ese es el trabajo que estamos haciendo aquí, en este programa, en las consultas psicológicas. Estamos tratando de que el ser humano tome una conciencia más profunda, una conciencia más amplia. Y en lugar de estar en esa lucha para conseguir las cosas suyas, que sea capaz de ampliar más su mente y su conciencia y pueda así comprender las cosas de una manera más amplia. Porque ese es otro aspecto de la crítica. No solamente es que queremos imponer nuestro criterio por encima de todo, sino que hay una parte nuestra que no comprende la verdad completa, porque dentro de la mentalidad del otro, que está haciendo algo que nos parece criticable, es coherente. Si tiene es como, por ejemplo, si tú naces en una familia de ladrones, el robar es una cosa normal y natural. Serías idiota si no robaras. Pero como no naces en una familia de ladrones, juzgas de lo más criticable a alguien que roba. Entonces, si tú te colocaras en la ventana del otro y miraras desde la ventana del otro a la vida, posiblemente entenderías perfectamente cualquier actitud que te parece totalmente reprochable. Pero juzgamos desde una justicia propia, basada en todo aquello que hemos vivido, basada en todo aquello que nos ha ocurrido y todo lo que se nos ha grabado desde nuestra infancia. Amén de todas las ideas de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro país y de nuestra cultura. Entonces todo eso está influyendo en un juicio, pero ninguno de ese juicio es una verdad absoluta. Estoy explicándome. Sí, perfectamente. Marly, la necesidad de juzgar y de criticar, porque la idea era la palabra crítica. Yo decía, y lo he dicho al principio, bueno, ¿cómo vamos a hablar sin criticar? Es que realmente te pones en una cena a charlar sobre Pepito Pérez y es que te sale al final una crítica, fíjate lo que hizo, fíjate que no sé qué, o sea, es que lo necesitamos, yo no sé, o sea, ¿cuál es la necesidad interior profunda de la crítica? ¿Sentirte superior? Nosotros, para vivir en este mundo físico, construimos lo que llamamos un ego, ¿no? Sí. Y un ego se forma una idea de la realidad, ese es el problema del ego, que no acepta la realidad tal y cual como ella es y la ve más allá de sus ideas, sino que frena la realidad con sus ideas. Y claro, dejar de criticar es no tener ego, porque el ego conlleva en su propia esencia la crítica, porque es una formación de ideas, es una acción de cómo tienen que ser las cosas, es una estructura de ver. Y claro, soltar todo eso es ver la realidad desde un ángulo muchísimo más amplio, que no nos permitimos, porque entonces ya sería estar
como a la deriva de la vida, completamente entregados a la vida, y como tenemos que controlar, porque ese es el papel del ego, para sentirnos pseudamente seguros, porque realmente no es seguridad, pero nos da una sensación de seguridad. Lo que sucede... Entonces tenemos que tener un esquema mental con el que juzgamos las cosas, pero y también todo lo que no entra en nuestro esquema de justicia, de lo que debe ser, de lo que no debe ser, lo criticamos. Pero también... Por lo tanto, dejar de criticar es dejar de tener ego. Marley, déjame hablar. Yo dejo de criticar y tú déjame hablar. Pero también es una manera de, vamos a ver si lo sé decir, de encontrar nuestra identidad. Es decir, cuando yo soy capaz de criticar al otro, lo coloco en un lugar y por lo tanto yo me estoy colocando a mí en otro. Es una manera de definirme a mí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es la parte interesante del tema. Porque claro, primero tenemos que formar un ego, porque nos tenemos que identificar y tenemos que, de alguna manera, escoger en la amplia posibilidad de cosas aquello que nos va. Pero una vez que está formado el ego es cuando lo podemos soltar. ¿Me explico o no? Sí, lo que pasa es que eso es para otro programa. Eso es un tema en sí. Claro. Claro, pero por esa necesidad de sentir una identidad, es por lo que formamos el ego y estamos limitados y aprisionados por nuestro ego. Hay mucha gente que, claro, que la idea de unirse a una fuente, de volver a una unidad, le da espanto porque pierde su presunta identidad. Bueno, aquí ya estamos hablando desde un lugar mucho más amplio de lo que es el ego, ¿no? Sí. Pero yo te digo, ego y crítica van juntos, porque el ego es una idea de sí mismo y una idea de lo que es la vida y una idea de cómo deben ser las cosas, porque el ego está en constante competición con la verdad. Está queriendo hacer que la realidad sea su idea de ella. Lo estás poniendo bien al ego. Bueno, el ego es la parte negativa del ego. Por otro lado, sin ego, ¿cómo vives por aquí? Entonces, ahí está, usar el ego de una manera constructiva es ponerle en función de algo superior. O sea, nuestra mente, que es tan poderosa, sin embargo, si ella no está en función de algo superior, vamos, la hemos hecho, porque nos buscamos muchos líos, mucho sufrimiento y mucho dolor. Por lo tanto, la salida es poner el ego en función de algo superior, de algo mayor, de algo espiritual, de algo comunitario, de algo que tenga un valor más allá de las pequeñas cosas de cada uno. Bien, vamos a dejarlo ahí como tema. Perfecto. Y vamos a dar algunas respuestas a las muchísimas llamadas que tenemos pendientes. ¿Te parece? Venga. Venga, vamos a escuchar. Hola, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta a Marley. Mi nombre es Gabriela. Mi pregunta es con respecto a este sueño. Yo estaba en el medio del mar, sobre una tablita de muy pocas dimensiones y todo a mi alrededor era tormentoso. Solamente parada en esa tablita. Le agradeceré que me lo contesten. Y nuevamente, gracias por el programa, está genial. Es lo mejor que he escuchado en muchos años. Nos podemos imaginar muy bien el momento que estará pasando esta persona para estar en medio de un océano, solamente sujeta de una tablita. Ya, en un océano tormentoso. Tormentoso, fíjate tú. Ya. No es difícil de interpretar. Está en una circunstancia muy crucial y agarrada a un clavo, ardiendo. Pero casi. Sí, absolutamente. Claro. ¿Qué quiere que le diga? El océano, Marley, está simbolizando el inconsciente y también las emociones como agua, que es, ¿no? Sí, él es el inconsciente en su versión mayor. Entonces, evidentemente es una persona que se siente ahí en un vorágine energético, que el mundo es, además, actualmente un vorágine, una especie de volcán energético, y está agarrándose como puede. Está, en fin, un poco sintiendo que se tiene que agarrar a lo que hay.
En fin, ¿qué quiere que le diga? Realmente no hay mucho que decir, es como se siente, es tan obvio como usted se está sintiendo, pero qué bien que tenga esa tablita ahí y que se pueda agarrar a ella, porque la tablita no se hunde, no tiene por qué hundirse, con lo cual ya llegarán tiempos más tranquilos, no hay tormenta que dure eternamente, o sea que llegará un momento en que será más placentero, llegará un momento en que llegue a una playa. Todos nosotros tenemos momentos de atravesar desiertos y momentos de llegar a oasis, y hay que esperar a que llegue la fase siguiente. El mundo es cíclico y todo terminará un día y se transformará en otra cosa. En cualquier caso, a mí me vienen los niños, me viene mi hija aprendiendo a nadar con esa tablita pequeñita, cuando no sabes nadar y mueves ahí, te sujetas como puedes y mueves las piernas y poco a poco vas llegando a la escalera, ¿no? O sea que al final una tablita muy pequeñita te puede llevar a la orilla. Ya, pues es que aquí ya estamos hablando del mar, ¿no? Bueno, pero el mar también tiene orilla, Marley. La playa está en algún sitio. Es que el mar es como la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la vida, la fuerza... Tú me estás hablando más de una habilidad, ¿no? De tener o aprender una habilidad, mientras que ella está hablando como unas fuerzas tremebundas que no son controlables, ¿no? Sí, está hablando de una tormenta interior muy poderosa y además en la que está ahí, no sabe dónde agarrarse, no tiene muy poco donde agarrarse, ¿no? Bueno, menos mal que hay una tablita que aguanta la tablita, porque no me destroces el argumento. No me destroces el argumento. La cosa es que la tablita aguante porque la tormenta pasará. Y ahí puede llegar un barco. De pronto puede llegar un barco pesquero. También puede llegar un barco, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar otra llamada. Quisiera que hablaran de lo siguiente. De pronto tengo una enfermedad que es una enfermedad cáncer. Murió mi esposo. Todos mis familiares y amigos se apartaron de mí y me dejaron sola. Es un gran sufrimiento, pero quiero aprender a vivir con él. Denme un consejo, se lo ruego, por favor. Tengo 63 años, necesito una guía. Acepto si es algo que es para mi crecimiento, pero necesito una palabra. Gracias. Bueno, ahí diría yo que son las típicas expectativas que tenemos sobre las personas, que creemos que tienen que actuar de una forma y actúan de otra y nos quedamos frustrados y tristes y desesperanzados y sintiéndonos solos. Yo le diría a esta señora que pase lo que pase, nunca jamás estamos solos. Siempre hay una conexión, porque nosotros seres humanos estamos entre dos mundos. Estamos entre el mundo físico y el mundo sutil, y estamos acompañados. Y si ella es capaz de abrirse a esa realidad, seguramente los hechos de su vida y las circunstancias irán cambiando. Porque la vida responde a lo que tú crees en tu foro interno, ¿no? Y no hay nada peor que tener expectativas de cómo se debe comportar o no comportar la vida o las personas. Lo que pasa es que cuando todo lo que ocurre tiene una función y un porqué. Sí, pero cuando estás en una situación crítica necesitas manos, ¿no? Es una de las cosas que más agradecemos cuando estamos mal, esa llamada, ese aliento, ese apoyo, ese... Claro, y no lo está teniendo, pero claro. Por eso te digo, no estamos solos. El otro día estaba yo dando un curso y tenía una persona que estaba más o menos en esa circunstancia, sintiéndose sola y abandonada. Entonces le dije, vete a dar un paseo y recibe lo que el universo te manda como mensaje. Pues no sé, en una conversación que oyes, en un autobús, algo escrito, de repente tu inconsciente se agarra a eso. Pues esta chica salió caminando y estaba como muy triste, muy compungida, y de repente se le acercó una señora con varias estampas de la Virgen y se las regaló y empezó a hablarla de que nunca se está solo,
Bueno, vino completamente emocionada porque el universo le había dado una persona que se interesó, que la acompañó, y si tú te abres a ello, viene, porque yo estoy convencida de que la vida te da el palo y te da la solución junto, nunca te deja sin el otro lado de la moneda, te manda las dos cosas de una sola vez. Lo vamos a dejar aquí, Marley, nos vamos a despedir ya. Venga, un beso grande. Buenas noches. Chao. Chao. La voz de la noche. ¿Es lo mismo amor que apego? Con Mariló López Garrido. Cuando Jorge se hizo grande, su padre le dijo: Hijo mío, no todos nacen con las alas, y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, me parece que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Es verdad, dijo el padre, y caminando lo llevó hasta el borde del abismo en la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras volar, vas a pararte aquí, vas a tomar aire, vas a saltar al abismo y extendiendo las alas volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirías. Solo algunos moratones que te hagan más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus compañeros con los que había caminado toda la vida. Los más pequeños de mente le dijeron: ¿Estás loco? ¿Para qué? Tu viejo está medio loco. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? ¿Quién necesita volar? Los más amigos le aconsejaron: ¿y si fuera cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? Prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían, subió a la copa de un árbol y con valentía saltó. Desplegó las alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero de igual manera se estampó contra la tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre y le dijo: «Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me he dado. No soy como tú. Mis alas solo son de adorno». Hijo mío, dijo el padre, para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como para tirarse en un paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar. Para volar hay que empezar corriendo riesgos. Si no quieres, quizá lo mejor sea resignarse y seguir caminando para siempre. Y saludamos a nuestra astróloga Marta Cohen. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Mariló. Para hablar con Marta Cohen al 49994.000 o podéis hacerlo a través de la www.astro-análisis.com.ar. Continuamos hablando de las lunas, de los bebés, de estas semanas, cómo son los bebés que están llegando. Así es, estamos hablando... En concreto esta semana, ¿cómo lo van a tener los bebés? Bueno, siempre estamos hablando de las lunas, o sea, de su parte emocional y del mensaje que reciben de parte de la familia. Bueno, estos bebés tenemos que los que nacen el día 18 y 19,
la luna estará en Escorpio. Bueno, son bebés muy intensos, con mucha sensibilidad y llegan a tener como fuertes lazos con la madre, porque tienen como ataduras emocionales invisibles. Son lunas muy especiales las de Escorpio, porque generalmente estos bebés sienten mucho miedo a la pérdida. Pero esto se debe a que en la familia o las madres han recibido situaciones de pérdida, a veces durante el embarazo o en los primeros años de vida de este bebé. Es decir, que han tenido a lo mejor alguna pérdida familiar o alguna pérdida económica o alguna pérdida dentro de su entorno. Y entonces son mamás que dan mucho afecto y se apegan mucho a estos bebés con un sentido de control y de posesividad. Es decir, son madres que exigen también después mucho, es decir, dan mucho, muy intensamente, pero también después quieren mucho de este niño. En general, estos niños perciben que para ser aceptados y queridos dentro de la familia que les ha tocado, tienen que dejarse como atrapar por las emociones de la familia, es decir, tienen que entregarse a esos sentimientos intensos. Esto significa que a veces no son libres, que no pueden seguir con su propia individualidad y tienen que hacer mucho trabajo, a veces personal, como para poder liberarse de esto. Vos sabés que las lunas en Escorpio generalmente son lunas que toleran mucho el sufrimiento y el dolor. Y a veces hacen de esto como una especie de adicción. Entonces necesitan generar conflictos en su entorno que estén muy relacionados con los sentimientos de dolor o de sufrimiento. Esto, por supuesto, no es bueno, pero es como un alimento, es como si hubiera como una especie de regodeo a veces en todo esto. Estos niños captan muchísimo los sentimientos que no están como a la vista. Es decir, son niños con una aguda percepción de lo que ocurre en su medio ambiente y captan perfectamente las emociones subterráneas, es decir, las que no se ven. Ellos pueden como percibir detrás de la oscuridad. Por eso es muy importante poder acompañarlos en este trayecto que les toca vivir y poder darles mucho amor y comprensión, pero sin controlarlos y sin poseerlos. Esto es bastante difícil, pero bueno, a veces se logra. Bueno, luego tenemos las lunas en Sagitario, que van a ser del día 20, 21 y el 22 hasta el mediodía. Sí. Bueno, los bebés que nacen con luna en Sagitario, bueno, son muy diferentes a los de la luna en Escorpio, porque nacen en ámbitos familiares donde se les transmite confianza, entusiasmo y libertad. Así que estos niños sienten que serán aceptados y queridos si se muestran confiados, si se muestran alegres y muy vitales. Si están muy quisquillosos y se ponen muy difíciles, generalmente no son aprobados. Entonces ellos tratan de evitar la tristeza y todo tipo de emociones negativas, porque aprenden desde muy chiquititos que estas emociones no son aceptadas por la familia. Las lunas en Sagitario tienen como una impresión grabada en su inconsciente de que serán libres siempre que no contradigan el sistema de creencias de su mamá o de su propia familia. ¿Y cuál es el sistema de creencias? Es que no deben meterse con el dolor ni con el sufrimiento. Fíjate que es muy diferente a las lunas en Escorpio, que sí se meten en esto. Sí. Muchas veces van a ser niños que van a estar asignados a hacer reír a la familia.
Entonces se muestran muy payasescos y siempre deben estar alegres. Esto es todo un tema cuando crecen, porque le tienen muchísimo miedo a la intensidad emocional. Y por último, nos quedan las lunas en Capricornio para esta semana, exactamente, que son desde el día 22 después del mediodía y el día 23. Bueno, estos niños vienen con una impronta emocional donde la expresión del afecto es mínima. El contacto físico se hace muy difícil y la imagen materna que llevan es la de una mamá que se puede mostrar un poco distante, un poco fría, pero muy puntillosa con los cuidados concretos. Es decir, es un bebé que no le va a faltar nada desde lo concreto, pero sí es un bebé que no está abierto a poder necesitar sentir. Entonces, son niñitos que se las tienen que arreglar solitos, que generalmente saben que van a ser aceptados y queridos si se muestran siempre austeros de sentimientos y se muestran también responsables y se saben arreglar solitos en lo que les toque hacer. Estos niños sienten que no deben necesitar a los demás. En el fondo, son niños cálidos, pero no deben mostrar su afecto por los demás. Tienen mucho miedo a demostrar el afecto y se muestran autosuficientes. Ellos lo que sienten es que el afecto se gana a través del esfuerzo, con sentido del deber, y realmente se sienten muy bien cuando son reconocidos por los metas y logros que pueden conseguir por ellos mismos. Marta, ¿en qué fase lunar estamos? Bueno, el día 19 tuvimos luna llena, es decir, el Sol estaba en su último grado de Tauro y la Luna en Escorpio. Y como sabemos, en toda luna llena hay, y especialmente esta luna que es en Escorpio, siempre hay como muchos desbordes emocionales, así que tenemos que ser como cautelosos y tenemos que vivir las emociones, pero también con sentido de reflexión, porque a veces cualquier cosita que nos toca nos podemos poner como muy mal. Vos sabés que hay una estadística hecha en los hospitales psiquiátricos que cuando hay luna llena, y muy especialmente con luna llena en Escorpio, hay más entrada a los hospitales por los desbordes emocionales y por situaciones así muy, muy fuertes, donde se maltratan mucho, se discute muy mal. Es decir, esto está estadísticamente comprobado. Así que nosotros tenemos capacidad de reflexión y podemos abrir nuestra conciencia y podemos, por ejemplo, realizar meditación en este día, trabajos también con nuestras emociones, porque es muy bueno para poder eliminar, para poder soltar, para poder sacar aquellas emociones que son tóxicas. Y a partir después del 19 de esta luna llena, lo que vamos a entrar, claro, entramos en la fase menguante. Bien, de la que hablaremos la próxima semana. Así es. Bueno, Marta, te agradezco que hayas estado aquí. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima semana. Un beso. Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche, vamos en busca de nuestro verdadero ser. Ángel la guara, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola, que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.